él va midiendo, es simplemente la medición, distancia de lo que uno recorre o de lo que el objeto recorre. Mientras que el desplazamiento es simplemente la línea recta que une la posición inicial y la posición final. Entonces, aquí en este dibujito que ya lo habíamos visto, veíamos que distancia es la medida de todo este recorrido que hace el carro. Este carro hace todo este recorrido y la distancia es su medida. Mientras que el desplazamiento simplemente es el vector que une la posición inicial con la posición final. Si este carro hubiera vuelto de aquí, hubiera vuelto a donde salió, el desplazamiento fuera cero, porque la posición inicial y la final eran la misma. También vimos los conceptos de rapidez, velocidad y aceleración. Decíamos que rapidez era simplemente la distancia que se recorrió entre el tiempo total, que era un escalar. Bueno, también vimos la diferencia entre escalar y vector, que escalar es algo que solo tiene magnitud, o sea, solo tiene la medida, la cantidad. Por ejemplo, la rapidez es 5 metros por segundo, no importa si es al sur, al norte, no importa qué ángulo haga, mientras que la velocidad es desplazamiento sobre tiempo y es un vector que tiene magnitud, dirección y sentido. ¿Qué vimos también? Vimos la aceleración, que es cambio de velocidad. Cambio de velocidad a medida que transcurre el tiempo. Y luego empezamos a ver movimientos especiales. Vimos, si ustedes recuerdan, vimos movimiento rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, vimos caída libre, lanzamiento hacia arriba y el movimiento parabólico. Entonces, el movimiento rectilíneo, ¿cuál era? Era un movimiento donde la velocidad es constante. Es rectilíneo porque la trayectoria es una línea recta en una sola dirección. Y la velocidad es constante, o sea, la velocidad no cambia. Como la velocidad no cambia, la aceleración es cero, porque aceleración dijimos que era cambio de velocidad a medida que transcurre el tiempo. Si no hay cambio de velocidad, no hay aceleración. Chicos, ahora que les estoy conversando y les estoy haciendo un resumen de todo lo que hemos visto, si lo ven más claro, ya viéndolo como un todo, porque nosotros hemos visto pues cada cosa por pedacitos. Ahora yo quiero hacerles como un resumen para que ustedes vean un todo. Listo, Nicolás, me alegra. Entonces, nosotros de cada movimiento tenemos unas ecuaciones. Entonces, las del movimiento rectilíneo uniforme eran, siempre vamos a tener ecuación para la posición, para la velocidad y para la aceleración. Nosotros decíamos que la posición era velocidad por tiempo más posición inicial. La velocidad, como es desplazamiento, que es cambio de posición sobre tiempo. Y la aceleración ya habíamos dicho que era cero en este movimiento. O sea, estas son las tres fórmulas que hay que utilizar para el movimiento rectilíneo uniforme. Vamos a recordar un ejercicio. Este lo van a hacer ustedes. Dice, en el tiempo t igual a 0, un auto se encuentra en la posición x igual a 2. O sea, tiempo inicial es 0 y posición inicial es 2 metros. ¿Cuál será su posición en el tiempo t igual a 4 segundos si se mueve con movimiento rectilíneo uniforme con una velocidad constante de 5 metros por segundo? Si ya me dicen velocidad constante, yo digo movimiento rectilíneo uniforme, busco las fórmulas, como aquí me están pidiendo cuál será su posición. Posición es X o Y, pero pues en este caso lo llamamos X, y busco esta fórmula de posición, la paso para acá y reemplazo los valores. Entonces, chicos, les voy a dar 3 minuticos para que me digan cuál es la posición final de ese auto y
como que volvamos a meternos dentro de la mecánica de hacer ejercicios de física. Bueno, chicos, el primero que tenga este ejercicio me lo envía al WhatsApp. Bueno, chicos, ¿cómo vamos? O sea, la física es darle valores a las variables de una fórmula que tenemos. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, esta fórmula, posición final, es igual a la velocidad por el tiempo más la posición inicial. En este caso, vayan haciéndolo conmigo y me lo envían. La posición que queremos es a los 4 segundos. Entonces nosotros decimos que la posición final es la velocidad, que es 5 metros por segundo. Recuerdan que todo tiene que estar en las mismas unidades. Si están en las unidades, ¿se acuerdan que al principio vimos el sistema internacional
de unidades al principio de la física, ya no tenemos ni que siquiera ponerlas, porque ya sabemos que la posición nos va a dar en metros. Si la velocidad, por ejemplo, estuviera en kilómetros por hora, la tuviéramos que pasar primero a metros por segundo. Entonces es 5 por el tiempo, que es 4, más la posición inicial, que es 2. Y eso nos da 5 por 4, 20, más 2, igual a 22 metros. Si yo les preguntara, por ejemplo, ¿cuál es la velocidad al cabo de 4 segundos? Pues ustedes me dirían inmediatamente, sin utilizar ninguna ecuación, que la velocidad es 5 metros por segundo, porque ya nos están diciendo que se mueve con un movimiento rectilíneo uniforme, que quiere decir velocidad constante, la velocidad no cambia. Y si yo les preguntara, ay no, si yo les preguntara cuál es la aceleración al cabo de 5 segundos, al cabo de 4 segundos, perdón, o al cabo de cualquier tiempo, es 0, porque como en este movimiento la velocidad no cambia, la aceleración siempre es 0. ¿Qué otro movimiento vimos? El movimiento uniformemente acelerado. El movimiento uniformemente acelerado, vamos a hacer un paralelo con el movimiento rectilíneo uniforme. Este movimiento rectilíneo uniformemente acelerado se conoce por sus iniciales. Movimiento rectilíneo uniforme, MRU. Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, MRUA. Aquí la velocidad es constante, en este cambia la velocidad. Si no hay cambio de velocidad, no hay aceleración. Si hay cambio de velocidad, sí hay aceleración. En el movimiento rectilíneo uniforme, la aceleración es 0, mientras que en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, la aceleración es la que es constante. Sí hay, pero es constante. Por eso se llama uniformemente acelerado. Y veíamos las fórmulas del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Como siempre, había una fórmula para la posición, uno para la velocidad y otra para la aceleración. Y había una fórmula, una cuarta fórmula, que realmente no es una ecuación nueva, sino que nace de combinar estas. Y es para usarlas cuando no está involucrado en el problema el tiempo. Esta fórmula involucra posición, velocidad y aceleración, pero no involucra el tiempo. Es para usarla en ejercicios que no tienen involucrado el tiempo. Sin embargo, realmente las 3 ecuaciones son estas 3, porque esta cuarta realmente sale de hacer despejes y sustituciones en estas de arriba, que pues no vale la pena hacerlas, por eso no las dan así ya despejada. Hagamos un ejercicio para recordar el movimiento uniformemente acelerado. Dice, un tren de alta velocidad en reposo. Yo les decía a ustedes, en reposo, ¿qué significa? Que la velocidad inicial es 0. Cuando les dicen inicialmente en reposo, parte del reposo es que la velocidad inicial es 0. Comienza su trayecto en línea recta con una aceleración constante. Listo, me dicen línea recta y aceleración constante. Pues, línea recta y aceleración constante es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y esa aceleración es de 0,5 metros sobre segundos cuadrados. Entonces yo la anoto. Aceleración igual 0,5 metros sobre segundo cuadrado.
Y me dicen, calcular la velocidad que alcanza el tren a los 3 minutos. Entonces me piden una velocidad, y me dicen el tiempo. Me dicen que el tiempo es 3 minutos. Para que ustedes recuerden lo que yo les digo ahorita, todo tiene que estar metros y segundos. Entonces, esos 3 minutos los tengo que pasar a segundos. Esto también lo vimos mucho al principio del curso, que fue convertir. Si yo tengo mi conversión, que es que un minuto son 60 segundos, entonces, ¿yo qué hago? Quiero que segundos me queden arriba. Pongo arriba 60 segundos y abajo pongo un minuto. Estos minutos se me van con minutos y ya me queda que el tiempo es 180 segundos para usar en la fórmula. ¿Qué es el paso a seguir? ¿Qué fórmula necesito? Miren, yo necesito una fórmula porque lo que me están pidiendo es una velocidad. Entonces, ¿yo qué fórmula necesito? Yo necesito esta fórmula. La paso para acá. Y ya, porque tengo la aceleración, tengo el tiempo y tengo la velocidad inicial. Puedo hallar la velocidad final. Bueno, chicos, les doy 4 minuticos para que me manden al WhatsApp la velocidad final. A ver, pongámonos ya en modo física, porque pues yo sé que de las vacaciones uno se desconcentra, entonces estos son ejercicios sencillitos para hacer un recordatorio rápido, pero sí necesito que me los envíen al WhatsApp. Te toca anotar primero las fórmulas. No, bueno, anota mientras tanto eso. Y luego anotamos las fórmulas porque para poder resolver todos esos ejercicios, en física es lo mismo que en matemáticas, toca con fórmulas. ¿Listo? Entonces vamos a empezar. O sea, el primero de la secuencia con 560 entre este y este hay 3 minutos. Este es por el cual números están dentro de eso. Entonces, 79.567, ¿cuál de todos estos está en ese? No se puede pasar de eso, no puede ser más chiquitos que eso. Bueno, chicos, nadie me lo ha enviado
al WhatsApp. Entonces vamos a hacerlo. Aquí simplemente, como les digo, en física simplemente es escoger la fórmula adecuada y los valores adecuados. Entonces la aceleración me dicen que es 0.5 por el tiempo, que es 180, más la velocidad inicial, que es 0. Entonces es simplemente 0.5 por 180, me da 90 metros por segundo. Y listo. ¿Qué otra cosa vimos? Vimos el movimiento de caída libre, que es algo interesante porque es que si ustedes cogen y tiran su esfero y no le aplican ninguna fuerza, ya que vamos a empezar a hablar de fuerzas en dinámica, simplemente lo dejan caer. ¿Qué es lo que hace que el esfero o el borrador o cualquier objeto que ustedes tiren no se quede flotando en el aire? La fuerza de la gravedad, porque la Tierra ejerce una fuerza de atracción sobre todos los objetos hacia su interior. Por eso nosotros estamos con los pies en el suelo y no flotamos. Es por esa fuerza que está ejerciendo la tierra sobre nosotros, que se llama la fuerza de la gravedad. Esa fuerza mueve los objetos hacia el centro de la Tierra, hacia el suelo, con una aceleración constante. Y esa aceleración tiene un valor de 9.8 metros por segundo. Ese movimiento de caída libre vuelve a ser un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. O sea que es el mismo movimiento que estábamos viendo. Solo que ya sabemos que la aceleración es menos 9.8 metros por segundo. Es rectilíneo, solo que en vez de ser horizontal, es vertical. Miremos dice. Se deja caer un balón desde la azotea de un edificio que tiene 13 metros de altura. ¿Qué me están dando? La posición inicial. Me están diciendo que la posición inicial es 13 metros. Posición inicial. Y preguntan, ¿en qué tiempo toca el piso? Cuando toca el piso y está en el suelo, también me están dando la posición final, que sería 0. Ya está en el suelo. Posición final igual a 0. ¿Y qué me piden? Tiempo. Entonces, cualquier ejercicio de física de estos temas, de los temas que vamos a ver, es simplemente decidir qué me dan, qué cosas tengo y qué fórmula usar. Aquí, ¿qué fórmula puedo usar? Una que tenga posición, la fórmula 3. Y ahí en esta fórmula 3 voy reemplazando los valores que tengo. Entonces, ay, no estoy pudiendo porque aquí en esta fórmula 3 vayan reemplazando esos valores mientras voy a buscar el cable que me estoy descargando. Vayan haciéndolo, chicos. Y ya yo uso el cable de mi computador. Muchas gracias, Antonio. Y ya sabes, siempre a la orden.
Bueno, chicos, entonces ustedes tienen posición final es 0. O sea, ustedes colocan aquí 0 es igual a posición inicial, que es 13, más velocidad inicial. Bueno, ¿cuál es la velocidad inicial en un movimiento de caída libre? Lo que yo les decía ahorita, ustedes dejan caer un objeto y lo dejan caer sin velocidad inicial, sin fuerza, simplemente se deja caer y él, por la aceleración de la gravedad, va adquiriendo una velocidad hacia abajo, pero inicialmente su velocidad es 0. Entonces ustedes aquí también tienen que poner como dato de entrada qué velocidad inicial es 0. Y ustedes ponen velocidad inicial igual a 0. O sea que aquí les queda más 0 y aquí les queda más aceleración. ¿Que cuánto es la aceleración? La aceleración, que es menos 9.8 por el tiempo al cuadrado sobre 2. ¿Y qué tienen que hacer aquí? Despejar el tiempo, que es algo que ya también hemos visto, que ayer recordamos, porque esto al final es una ecuación, que ayer ya lo recordamos también. Entonces, ¿qué hacemos? Este menos 9.8 t cuadrado sobre 2 que está restando, lo pasamos al otro miembro a sumar. Entonces nos queda aquí nos queda con signo positivo y 13 más 0 es 13. El 2 que está dividiendo lo paso a multiplicar y el 9.8 que está multiplicando lo paso a dividir. Entonces me queda que t cuadrado es igual a 13 por 2 dividido 9.8. Esto ya lo hacemos en la calculadora. T cuadrado es 13 por 2 dividido 9.8. Eso me da 2.65. T cuadrado es 2.65 y también lo hemos visto en matemáticas. Para despejar algo que tiene un exponente, sacamos raíz. O sea que t es raíz cuadrada de 265. T es igual a la raíz cuadrada de 265 y eso lo hallamos en la calculadora. Uy, ¿qué no me pasó acá? Miren. Raíz cuadrada de 2.65 y eso lo hacemos en la calculadora. Raíz de 2.65 es igual a 1.6 igual a 1.6 segundos. Así se resuelven los ejercicios. ¿Qué otra cosa vimos? Lanzamiento hacia arriba, que es exactamente lo mismo que caída libre, pero al contrario. Si yo lanzo un objeto hacia arriba, también se mueve con la aceleración de la gravedad. Yo lo lanzo con una velocidad inicial. ¿Qué pasa? Por la aceleración de la gravedad que va hacia abajo,
esta velocidad se va volviendo cada vez menor hasta que se vuelve cero y el objeto cae. Ustedes lo pueden ver, ustedes pueden coger ahí en su puesto un borrador, lo tiran hacia arriba y ustedes ven que hay un momento en que deja de subir y empieza a caer. Y el último tema que vimos fue el movimiento parabólico, que era cuando lanzábamos algo con una velocidad inicial y un ángulo. Y que decíamos que era un movimiento que en el eje horizontal era un movimiento rectilíneo uniforme, o sea, un movimiento con velocidad constante. Clau, Sí, dime. qué pena, ¿me haces un favor? Eh, es que creo que Sarita estaba levantando la mano. No sé si Sara tiene una pregunta o algo. Dime, Sarita. Profe, es que dieron el favor que si le podías aceptar la solicitud a Andri. Sí, ya Para se la que acepté. Saben que cuando me vayan a hablar, no levanten la mano, sino que interrúmpanme, porque como yo estoy en la presentación, entonces yo no veo. Entonces sí, porfa, me interrumpen y sin darles pena, yo les atiendo. No hay ningún problema. Bueno, chicos, lo último que nosotros vimos fue el movimiento parabólico, que es el movimiento que con su trayectoria describe una parábola. ¿Y qué fue el movimiento? Que no vamos a hacer ejercicio ahora porque hicimos muchos ejercicios antes de salir de vacaciones, pero ya les quería recordar que es un movimiento que en el eje X es rectilíneo uniforme y en el eje Y es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces, yo creo que ya con todo este resumen, ustedes refrescaron los conceptos y estamos listos para empezar dinámica. Hoy vamos a ver la definición, hoy vamos a ver cosas muy sencillitas de dinámica. Entonces, vengan y les comparto la presentación de dinámica. Es para, ya faltan 15 minuticos, es para que ustedes ya se vayan familiarizando con el tema que vamos a ver este semestre o al principio de este semestre. Entonces, ¿qué pasa con la dinámica? Como ya les he dicho, hemos dicho que la cinemática estudia el movimiento de los cuerpos sin considerar las causas que originan ese movimiento. Se ocupa de qué, como ya vimos, todo lo que les he dicho hoy, trayectoria, velocidad, posición, aceleración, o sea, se hace una descripción completa del movimiento, pero no se sabe por qué pasó. Mientras que la dinámica, ¿qué es el estudio de la dinámica? Es la parte de la física que considera las fuerzas que afectan el movimiento de los objetos y de los sistemas en movimiento. Y la base de la dinámica es algo que llamamos las leyes de Newton. Son unas leyes que enunció un físico muy importante de nombre Newton. Entonces, para empezar, vamos a ver este pequeño video de YouTube donde vamos a ver una introducción a la dinámica. Entonces, espérenme un momento y ya se los proyecto. Estamos empezando a ver una serie de conceptos nuevos que tienen que ver con la dinámica y que es importante que tengamos muy claro. Vamos a empezar y pues les pido el favor que tomen nota
porque son conceptos importantes. ¿Sí están viendo donde dice masa y fuerza? Sí. Entonces, conceptos importantes, el concepto de masa y el concepto de fuerza. ¿Qué es fuerza? Es un vector que provoca que un objeto con masa se acelere. O sea, si yo empujo una pelota, la pelota es un objeto que tiene masa. Masa, todos tenemos masa, nosotros tenemos masa y cualquier objeto, por pequeño que sea, tiene masa. Entonces, miren, sí, lo que les decía, la fuerza es un vector que provoca que un objeto con masa se acelere. O sea, cuando yo empujo un balón, ese balón es un objeto con masa. Cuando yo lo empujo, le estoy aplicando una fuerza y esa fuerza hace que el objeto se acelere. O sea, aumente su velocidad. También puede ser que la desacelere. Por ejemplo, cuando uno pisa el embrague del carro, el freno, uno está ejerciendo una fuerza que hace que el carro desacelere cuando aplica el freno. ¿Qué es un vector? ¿Por qué es un vector la fuerza? Porque la fuerza, además de tener un valor numérico, tiene dirección y sentido. No es lo mismo ejercer una fuerza hacia la izquierda que hacia la derecha. Yo tengo un balón y es diferente el movimiento que hace si lo empujo a la derecha o a la izquierda. Entonces, la fuerza tiene dirección y sentido. Y ya una definición más formal es que es una magnitud física definida como la capacidad de modificar el estado de movimiento o de reposo de un cuerpo o de deformarlo. Como veíamos en el video, cuando uno ejerce una fuerza, muchas veces no hay un movimiento macroscópico, sino de sus moléculas, y por eso el objeto se deforma, como cuando yo aprieto un balón, una pelotita de tenis, y la deformo. Otra definición importantísima es la de masa. Masa es una magnitud que expresa la cantidad de materia que tiene un cuerpo, medida por la inercia de este. O sea, todos los objetos poseen inercia y todos los objetos poseen una masa. Entonces, masa es esa magnitud que expresa la cantidad de materia de un cuerpo. Es escalar. Digamos, esto tiene 5 kilos de masa. La masa no es al sur, no es al norte, no es al oriente, no es arriba, no es hacia abajo. La masa es escalar, es solo un valor. Y es una medida de la inercia de un cuerpo. ¿Y qué es la inercia? La inercia es la capacidad o la propiedad que tienen los cuerpos de permanecer en su estado de reposo o de movimiento relativo. Es decir, si yo tengo un florero en una mesa, el florero no se mueve solo. Todo objeto tiende a estar a permanecer en el estado en que se encuentra. Si yo pongo el objeto en la mesa, él no se mueve, a menos que se le aplique una fuerza externa, que alguien lo empuje. Uno mismo, si uno está acostado, uno no se mueve porque sí, uno hace una fuerza al levantarse, pero no es que uno se mueva porque sí, porque todo cuerpo tiende a permanecer en el estado que se encuentra. Uno diría, ¿por qué si yo tengo una pelota y la empujo, por qué se detiene? ¿Qué hace que se detenga? ¿Por qué no se mueve infinitamente por su inercia? Se detiene porque todas las superficies son rugosas y esa rugosidad de la superficie es lo que hace que ejerce una fuerza también y hace que se detenga. Pero si los objetos fueran totalmente lisos, se moverían infinitamente por la inercia. Entonces, chicos, tomen nota, les voy a dejar unos minuticos para que tomen nota de estos 3 conceptos que son súper importantes para la dinámica, que es fuerza, masa e inercia.
Masa e inercia son conceptos escalares. La inercia no se mide porque lo que se mide es la masa y la masa mide la inercia de un cuerpo. La inercia es la propiedad de un cuerpo a permanecer en su estado de reposo o de movimiento. La resistencia a que ese estado cambie, eso se llama la inercia. ¿Y cuál es la medida de esa inercia? La masa. ¿Y qué es masa? Cantidad de materia. Entonces, ¿qué pasa? Si un objeto tiene más masa, ustedes dicen es más pesado, es más difícil moverlo, o sea, tiene mayor inercia, hace mayor resistencia que se ha movido. Ustedes tienen una caja de metal muy pesada y ustedes a veces la intentan mover o la intentan empujar y no se puede porque su masa es muy grande y tiene una gran inercia, una gran resistencia a cambiar su estado. Mientras que un objeto muy liviano, ustedes, mejor dicho, lo soplan y ya se mueve. Es un objeto que tiene una masa muy pequeña, es decir, una inercia muy pequeña. Y con una fuerza pequeña lo puedo empezar a mover. Entonces, me avisan cuando hayan terminado de tomar nota. Bueno, chicos, y ahora en los últimos minuticos que nos quedan de clase, vamos a ver un videito pequeño que nos va a introducir a las leyes de Newton, que es la parte fundamental de la dinámica, son las leyes de Newton. Entonces vamos a ver este pequeño video de las leyes de Newton para que ya la próxima clase entrar totalmente en materia. Ya hoy quería que volvieran a tomar contacto con la física, que recordaran esto y que vieran una pequeña introducción a la dinámica, pues como para despertarles su interés. Entonces vamos a ver las leyes de Newton.